Amigos de Hablando de Fútbol con Charlie, qué gusto saludarles. Hoy con una invitada de lujo, la famosísima Gabriela Morales Casas, mejor conocida como Gabigol, que ya nos va a contar su historia. Gaby, muchas gracias por responder a nuestra invitación. Querido Charlie, como siempre un gusto platicar, alternar, trabajar contigo. Pues lo de famosísima sí te lo acepto, pero ya no del fútbol, porque pues ya me fui al tema del lujo y la realeza, es ahí donde he hecho ahora mi carrera. Pero bueno, como tú bien sabes, yo comencé en fútbol y de ahí viene este apodo Gabigol. Yo soy la original, no se dejen engañar por ¿cómo se llama el que me usurpó el apellido? Gabriel Jesús, ¿es? ¿Quién fue el que me lo usurpó? Correcto, Gabriel Jesús, el brasileño. Exacto. Pero se puso él y latina. Exacto. Pues Gaby, pues como bien dices, el destino, la vida te llevó a otras latitudes, a otros temas, pero en su momento tú fuiste la reportera más joven, ¿no? En ir acreditada a cubrir una Copa del Mundo. Por favor, cuéntanos cómo se dio pues ese logro en tu carrera tan joven, siendo menor de edad, estar en Estados Unidos 94. Pues Charlie fue algo sui generis. La verdad es que en su momento sí fui la primera periodista menor de edad acreditada en la historia de la FIFA y de sus Copas del Mundo. Y esto lo supe porque justo cuando envié mi solicitud de acreditación, pues me respondieron que cumplía con absolutamente todos los requisitos que en aquellos años solicitaba la FIFA, pero que nunca les había sucedido que una menor se acreditara y que necesitaban tener la certeza de que yo no era explotada laboralmente por mis padres. Y además viniendo de México, por supuesto que es un país que en aquellos años y todavía infortunadamente pues tenía mucha mala fama de explotación infantil, pues tuve que ir a demostrar a la Embajada de los Estados Unidos con mis papás que no era explotada. Se tuvieron que girar muchas cartas que se llevaron a postillar a la notaría para que las aceptaran en la embajada y que en la revista Balón, donde yo escribía y que fue la que me acreditó, pues también el dueño, don Pedro Gil, dijera que se me pagaba, se le pagaba a mi mamá porque yo era menor, pero que yo trabajaba por mi propia voluntad, que por mi talento, que porque bla, bla, bla. Fue un dramón, de hecho fue un dramón conseguir la acreditación, porque yo no sé ahora cómo es, Charlie, pero en el Jurásico Inferior, allá por 1993, la FIFA enviaba preacreditaciones o invitación de acreditación a la Federación Mexicana de Fútbol y ellos repartían, ellos decidían a quién le daban, a quién no. Por supuesto, se le entregaba a los medios, digamos, de prensa escrita que no iban a transmitir radio o televisión. Y pues le dieron a todos sus cuates y a mí no me tocó. Y recuerdo muy bien que una de las personas a las que acreditaron era una revista que se llamaba Atrevida, hazme el favor, una revista pues de señoritas, una revista de jovencitas. Ellas publicaban mucho portadas de los jugadores de moda del momento y pues a alguien en la federación, ya ni siquiera me acuerdo quién estaba en prensa, se le hizo fácil mandárselo a la revista Atrevida y ellas me conocían. Qué bonito que sin existir la figura política del feminismo, en aquellos años ya había sororidad y ellas me hablaron y me dijeron, oye Gaby, nos mandaron la invitación de la acreditación del Mundial, claramente no somos target, no nos interesa, no vamos a ir y creo que quien se lo merece eres tú, por favor te la cedemos. Y muy lindas las editoras de Atrevida que ya no sé dónde están, pero mucho tiempo les seguí la pista, me regalaron su solicitud y yo ya me moví. La federación ni se enteró, ni, o sea, así de váyanse a volar, directamente la mandé por DHL a la FIFA. Recuerdo además que era un viernes en la tarde y a la una cerraban las oficinas de mensajería de DHL. Entonces una amiga arquitecta de mi papá habló con el de la aduana porque ella tenía permisos de importaciones y gracias a Amelia logramos que se fuera en un avión nocturno hacia Suiza para poderme acreditar. Fue todo un drama y yo solo tenía 15 años. Y vale decir, por cierto, que, bueno, esa ya es la segunda parte de la historia, pero 2 meses o 3 meses después, creo que fue en diciembre la solicitud y te contestaban como en febrero o marzo. Y ya que llegó el paquete, ya sabes, llegó un paquete así grueso, hoy llegan por email, en aquel momento llegó a mi casa una mensajería
¿ha sido usted aceptado como periodista? Aquí era donde venía esta carta de, pues nunca nos ha pasado y después de eso, te mandaban, ya sabes, el libro de dónde hospedarte, todo el procedimiento, todo lo que debes de saber como periodista acreditado. Y pues yo con 15 años dije, chin, todo el mundial va a caer en los exámenes finales y pues yo no era una alumna muy brillante y destacada en ciertas áreas. Entonces había exentado, ya sabes, historia, lingüística, las cosas a las que me dedico hoy y lo demás lo había reprobado. Entonces caía en los exámenes finales y de segunda vuelta, yo iba en tercero de secundaria. Y bueno, batalla campal con la directora de la escuela, las maestras, mis papás, yo, porque me iba a ir a extraordinario directo y eso pues ponía en riesgo mi permanencia estudiantil, pero dije, oh, tampoco soy tan bruta como para volarme los extraordinarios. Pero sí fue un drama porque además en mi escuela pues esas cosas no pasaban, ¿no? Las niñas se dedicaban a estudiar, ligar y perder el tiempo y yo desde que íbamos en secundaria a los 14 escribía en revistas. Qué historia tan interesante, Gaby. Y en cuanto al proceso y los favoritismos de la Federación Mexicana, sigue siendo el mismo proceso, siguen siendo los mismos tiempos de solicitar, de esperar la respuesta y siguen siendo favorecidos los amigos, eso te lo puedo Ah, garantizar. claro, o sea, y siguió siendo mucho tiempo así. Entonces, lo que sí te puedo decir, Charlie, es que eh, nunca necesité de la federación para nada, nunca me acerqué a ellos para nada. Ya en el Mundial de Francia 98 solo me sirvieron para ir a comprarle a Codesal unos boletos del México-Alemania, porque ellos tenían justamente estos, ya sabes, ¿no? Querías boletos, tenías que ir al hotel de la federación y formarte. Pues gracias a que sabían quién era y me conocían, pues me vendieron unos boletos para ir de aficionada al partido, ¿no? Yo no estaba acreditada en ese mundial porque ya trabajaba en TV Azteca y literalmente José Ramón y su equipo, Jessie Espinosa, su productora, casi, o sea, un mes antes me dieron las gracias. Y yo ya sabía que no me iban a acreditar desde el momento en el que no me pidieron mis papeles y yo ya sabía el procedimiento y me dieron una patada en el trasero y se llevaron a una modelo, una güera flaca modelo bastante más grande que yo, por cierto, ya tenía 18 años y esta chava tendría 25 entrados en 30 y pues no sabía nada de medios, ni de televisión, ni de fútbol, pero pues estaba sabrosa y estaba güera. Y se la llevó y me fui de aficionada. Suele pasar. Oye, regresando al Mundial del 94, ¿qué tan complejo fue para ti esa cobertura por tu edad, porque estabas en un medio repleto de hombres? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lograste salir adelante? Mira, Charlie, en aquel momento yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Era muy retador, pero pues yo era una niña de 15 años que se quería comer el mundo a puños y obviamente mis papás sabían que tenía la capacidad, el talento ahora sí que diríamos en términos futboleros, la garra para hacerlo. Sí, mucha gente los juzgó, que por qué me dejaban ir, que si no les daba miedo que me hicieran algo los jugadores. Para empezar, todos me conocían. O sea, desde el utilero que era Juanito, Isaac, la nutrióloga Vicky del Pozo, el doctor Mejía Barón, obviamente todos los jugadores, todo el mundo me conocía porque ya tenía yo, no mucho, era un año y medio de estar haciendo fútbol o de estar abriéndome camino, pero todo el mundo sabía perfecto que mi mamá me llevaba a los entrenamientos, me esperaba y también me hice de mi grupo de amistades, ¿no? De Marce Espinosa, que era fotógrafa, de Claudia Rivas, la hija del doctor Rivas, su hermano Octavio, que sigue siendo de mis mejores amigos al día de hoy. Tenía yo mi grupo de amigas, Mónica Fernández, que estaba en el Heraldo, de los que viajaron al Mundial, Jorge Sánchez de la CIR, también tenía yo mi grupo de amigos aquí en México, Rubén Tatemura, las hermanas Reséndiz, que no viajaron al Mundial, pero que también, pues nunca me dejaban sola, yo nunca me quedé sola en un pasillo y además también siempre es casi curioso decirlo, bizarro, pero es verdad y siempre lo voy a decir. A mí nunca me lastimó un jugador, a mí nunca me manoseó un jugador, a mí nunca me hizo nada un jugador, yo nunca recibí faltas de respeto ni abusos de jugadores o de entrenadores. Sí los recibí de comentaristas, sí los recibí de reporteros,
nunca de un jugador. Me parece que dentro de la ignorancia que siempre les acusamos, pues tan brutos no eran, ¿no? Dominaban perfectamente que yo era una menor de edad, dominaban este tema de que estaba muy cuidada por mis papás. Y en el caso particular del Mundial, mi papá fue con el director del periódico, que era Franco Carreño en aquellos años, e hicieron un acuerdo. Digo, en balón, por supuesto, mi mamá y mi papá conocían al dueño, al director, o sea, como era una empresa muy chiquita, había una relación muy cercana, ¿no? Y le dijeron a mi papá lo que usted diga. Y en el tema de la afición, la acreditación era de balón, por lo tanto mía, entonces pues o sea, mis papás, el control de lo que yo iba o quería o no quería hacer. Y mi papá le dijo a Carreño, yo me hago cargo de la parte económica para que yo controle a Gabriela, porque en el momento en el que la afición me hubiera pagado un hotel, ya me ponía yo en manos de ellos. Lo que hicieron fue pagarme cosa que ahora no pasa, ¿no? Pero me pagaron toda la cobertura y bien pagada. Y creo que al final fue una buena decisión de mi papá, porque compramos una serie de boletos de avión abiertos de American Airlines y entonces yo decidía, previa anuencia de ellos, a dónde viajaba, en qué, en qué hoteles me hospedaba. Mi papá me pagó el hotel Hyatt Fair Lakes, donde se quedaron los seleccionados mexicanos. El pitazo me lo dio Félix Fernández. Enrique Porta también de la afición, que era como mi jefe y que conocía también a mi papá, estaba hospedado ahí. Entonces yo estaba hospedada con la selección, estaba en un lugar seguro. Y ya cuando la selección se fue, perdió y me tuve que mover sola, ahí sí me empezó a dar miedo, porque no conocía a nadie. Entonces ya se había dispersado la prensa, ya me encontraba yo sola, estuve en Boston con la selección española, estuve en Dallas con la Argentina, y ahí sí sentía como de, estoy abandonada, ¿no? Pero vamos, me compraban shuttles, o sea, nunca me sucedió que anduviera yo, bueno, una vez sí me pasó, justo saliendo de un partido de la selección mexicana, que salí tan tarde de la zona mixta que ya se habían ido los autobuses de prensa, ya no había taxis, y de repente me viene el RFK, ¿no? Así dije, chale, ¿y ahora cómo me regreso? Y me fui caminando sobre el freeway sola. Eso sí estuvo rudo, pero estaba más rudo subirme de aventón a un coche que no conocía. Y me acuerdo perfecto que pasa un coche y pasan dos señores y me dicen, oye, te conocemos, tú eres reportera, vas al X Hotel, te llevamos. Y yo no me subo a coches de gente que no conozco. No, somos amigos de Hugo Sánchez, que no, 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 no. Y los dejé hablando solos y me fui. Y en efecto era Héctor Raniero, no sé si te acuerdas de él o lo llegaste a oír. Era uno de los representantes de Hugo Sánchez, igual que José Manuel Sanz. Sí era verdad todo lo que decían, pero pues yo no me iba a arriesgar, ¿no? Entonces me fui caminando y me fui a pata bajo el rayo del sol 2 horas por estúpida, pero al final llegué y también era mi forma de cuidarme, ¿no? O sea, pues, o sea, tengo 15 años, pero dentro de mis herramientas, pues hago lo que puedo con lo que tengo. Y sí tuve momentos complicados de que me perdí, eh, tuve momentos en los que me perdí en Nueva York, no, yo no conocía Nueva York, no sabía dónde estaba, me hice bolas, agarraba taxis e iban de New Jersey a Nueva York, ida y vuelta, y me gasté como $300 en tratar de encontrar el hotel, le hablé a mi papá llorando, y me acuerdo que me dijo, ¿y qué quieres que haga? O sea, no te puedo ir a recoger, no te puedo resolver nada, tienes que resolverlo tú. Y yo, y pues se me prendió el foco y dije, pues sí. Y me acuerdo que creo que hablé a la casa de Marcela Espinosa, me contestó su mamá y me dijo, está en tal hotel, en este teléfono. Hablé a ese hotel y contestó Genia Valdés, que ahora está en Televisa Deportes, y le dije, Genia, no sé en qué hotel están y ya no tengo dinero. Y entonces me dio como la dirección exacta y me dijo, te dejo $50 en la recepción. Y gracias a eso llegué, ¿no? Obviamente le avisé a mi papá y años después me confesó que estaba, bueno, aterrorizado, pero que la realidad era esa, no podía resolver el nada, ¿no? Y pues no sé si creó un monstruo, porque a partir de ese momento ya no se me cerró el mundo para nada. Y 30 años después, ahí estamos en el funeral de la reina Isabel, ¿no? Entonces, de algo me sirvió y siempre diré que el fútbol, pues,
tuvo muchas cosas buenas en mi vida, también tuvo cosas malas, o no malas, pero pues medio negativas. Una de ellas es que sí soy bien mal hablada, me volví mal hablada entre la tropa, este, me volví muy medio machorrilla, ¿no? Te vuelves muy masculina para tratar de abrirte camino y como que pensaba que eso me iba a poner al mismo nivel que los hombres y con el tiempo entiendes que es completamente al revés. Pero pues en los 90 no teníamos ningún parámetro de lo que era la equidad de género, la perspectiva de género, del poder de la feminidad, del poder de ser mujer por ser mujer sin tener que imitar a los hombres. Y bueno, además yo era una escuincla imberbe de 15 años. ¿Qué podía yo saber de la vida? Sin duda una aventura, una experiencia que te marcó y te formó. Oye, Gaby, ¿qué recuerdas de aquel mundial? ¿Algún partido, algún jugador, algún estadio? ¿Qué anécdota es la que más te marcó en Estados Unidos 94? Uy, tuve muchas, pero voy a tratar de ser más, de apurar. Pero recuerdo que viajé especialmente al partido de Argentina en Dallas, ¿qué fue? Ya ni me acuerdo, pero acababa de suceder lo de Maradona, acababa de pasar el episodio de doping de Maradona y les habían quitado al Diego y en el siguiente, y eran los cuartos de final ya en ese partido en Dallas y solo recuerdo que los argentinos estaban, bueno, traumados, perdieron, justo con Bulgaria, sí fue con Bulgaria, creo que sí, estaban en el grupo de Bulgaria y Batistuta lloró y Canilla lloró y me tocó como cubrir esa parte y ver cómo Argentina se había derrumbado porque les habían quitado a Maradona y emocionalmente los hizo pedazos, ¿no? Y dije, jajaja, se lo merecen después de que le ganaron a México en la Copa América injustamente. No, fue justo, pero pues yo decía, marrulleros, ¿no? Y era esa parte infantil mía. Recuerdo también, recuerdo bien, bueno, me tocó estar en la final en el Italia-Brasil, me tocó un lugar, digo, privilegiado en el estadio, en el Rose Bowl de Pasadena, y pues fue el partido más aburrido de toda la Copa del Mundo. Me estaba jeteando porque además me había levantado súper temprano para ir a conseguir el pase de zona mixta. Yo estaba hospedada en el corazón de Los Ángeles y tuve que levantarme a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a solicitar, a ponerme en la lista de espera de la zona mixta. Finalmente me dieron el pase, me regresé a mi hotel, eh, me dormí un rato, pero desastroso, entonces ya sabes, ¿no? En la final bajo el rayo del sol en el estadio traía una gorrita, pero yo estaba así de qué aburrición y volví a ver ese partido varios años después y lo veo varias veces siempre que sacan los partidos de los mundiales y las finales, ahí estoy. Y dije, no, la neta, sí, qué partido tan chafa. O sea, me toca estar en una final de Copa del Mundo y me toca la peor final de la historia. Y el único momento, digamos, emocionante fue cuando Bayo voló su penalti, se quedó ahí mirando al piso con los brazos en la cintura, arrepentido y triste, y Brasil, bueno, aventándose los jugadores al campo. Acababa de fallecer Ayrton Senna y quiero decir que yo no sabía quién era Ayrton Senna, en ese momento me enteré, le pregunté a un periodista brasileño de al lado, dije, ¿quién es ese güey? Y ya me contó toda la historia de Fórmula 1. Vale decir que hoy soy una gran aficionada a Fórmula 1, pero en aquel momento no lo era, no sabía. Y fue pues bastante curioso. También me tocó estar en una España-Suiza, que España goleó en cuartos de final, y ahí conocí a varios periodistas españoles con los que al día de hoy tengo muy cercana amistad, y conocí a varios jugadores, conocí a Fernando Hierro, a Santi Cañizares, Rafael Corta, que son, pues, Rafa y Hierro son buenos amigos míos, o sea, hice muchas amistades, muchas amistades, y creo que dos jugadores que en esa época siento que marcaron mucho ese mundial, desde luego el Divino Bayo. eh, Me acuerdo que Ronaldo el gordito apenas empezaba, estaba en la banca, pero pues al final de cuentas sí fue, ya ni me acuerdo, sí fue Lothar Matthäus. Lothar Matthäus estuvo ahí también, muy amable. Lothar siempre ha sido encantador, es un caballero. Lo había yo conocido en un partido amistoso entre México y Alemania aquí en el Azteca.
Mi mamá me llevó a las 8 de la mañana al Camino Real para interceptarlo afuera del desayuno y entrevistarlo. Eh, de Lothar tengo muy buenos recuerdos y pues en general también había conocido en México a Branco en un partido contra Guadalajara, lo vi ahí y tenía ya ciertas relaciones con algunos jugadores que resultaron relevantes en ese mundial y todos me reconocían, era una época en la que agarrabas el teléfono, les hablabas y te comunicaban, ¿no? Entonces me contestaban, me daban entrevistas y les caía de variedad por chiquita, porque se daban cuenta que me apasionaba y que estaba enterada y que me importaba el fútbol. Y bueno, también se había corrido el tepache de que la reportera más joven del mundial y me entrevistaban de muchos, muchos países, ¿no? Me imagino. Oye, Gaby, ya casi para finalizar, para no entretenerte más, sé que estuviste en España por allá unos años, ¿no? Trabajando. ¿Qué te llevó para allá? ¿Qué estuviste haciendo? Justo después de, bueno, después de la prepa, al siguiente año, como que las maestras siempre se sintieron súper desafiadas por mi rebeldía de largarme al mundial y no sé qué. Entonces hicieron lo posible por correrme de la escuela, lo lograron para quinto de prepa y cuando me cambié a una escuela, ya sabes, de corridos, y fui tan infeliz que regresé y le dije a mi papá, regresé a los 2 meses, es decir, 2 meses después de que entré a la escuela de corridos, le dije, papá, yo no puedo estar en una escuela de corridos. Entonces, pues tenemos dos opciones. O abandono esto o me cambio de país, el nombre y me hago cirugía plástica, ¿no? Y me puse necia en que me quería ir a estudiar a Madrid y ese fue el pretexto y escogí Madrid porque pues ahí estaba la liga más importante del mundo, creo que sigue siendo esa y yo quería estar cerca del Real Madrid, ya me conocían, entonces me fue muy fácil convertirme en corresponsal, además de corresponsal de muchos medios, además de que pues no existía la globalización que hay hoy, así que un corresponsal era muy valioso y así fue como estuve viviendo varios años en España. Terminé finalmente la preparatoria abierta, no la terminé en España, y me dediqué a trabajar y estuve en la radio allá, en el Larguero, en la cadena SER, hice cosas bien padres. Y cuando regresé a México ya a trabajar a la Radio Monitor, ahí sí, ya con veintitantos años, 21, 22, ahí sí me di cuenta que había una gran envidia del medio por lo que yo había logrado siendo joven y siendo mujer y el machismo terrible que me impusieron, sabiendo todos, pues todo el poder mediático que tenía, las agendas que tenía, pues me mandaban al Comité Olímpico, me mandaban a hacer otras cosas y decidí cambiarme a la Fuente Taurina y la de espectáculos porque sentía que estaba luchando contra la pared y que nunca iba a lograr nada más si me quedaba en México haciendo deportes. Y así fue como tristemente en el 2002 terminó mi carrera de reportera de fútbol, pero pues no por eso dejo de ser una gran aficionada. Y la vida pues me dio la oportunidad en el Mundial de 2018 de poder conducir un programa de fútbol digital, que era la aventura mundialista, después Fútbol Capital, donde nos conocimos tú y yo, ahí con Hussein Forzán. Y además Canal 22 me contrató para hacer un programa de contenidos de cultura y fútbol en el 2018 y así me saqué la espinita de tanto dolor que me causaron en el 98, en el 2002, pero bueno, ya periodísticamente lo abandoné, pero en el fondo de mi alma seguiré siendo Gabigol y nadie, ni Inés Sainz, aunque trate de ocultarnos, nadie nos puede quitar a las periodistas pioneras del fútbol en México y en el mundo, pues ese honor de haber sido de las primeras que abrimos puertas para que hoy haya muchas mujeres reporteras, comentaristas, conductoras y más mujeres en el fútbol. Me siento orgullosa de eso, Charlie. Sin duda que tienes todos los argumentos para estarlo, Gaby. Ahora sí, la última, agradeciendo tu tiempo. ¿Qué opinión te merece el papel que le han dado a las mujeres en el periodismo deportivo, sobre todo a las que están en el mundo del fútbol, ¿no? Te lo pregunto porque hay muchas compañeras que tú y yo conocemos que son brillantes, talentosas, profesionales, pero hay muchas otras que tal vez vemos en pantalla que, como tú bien decías, no tienen ni idea de lo que están hablando, pero les ponen el vestidito chiquito, el escotazo, y ahí están en esos espacios. ¿Qué opinión te merece eso?
Pues creo que hay que primero entender que hay periodistas y que hay presentadoras y que las presentadoras pueden hacer fútbol o entretenimiento o cualquier otro tipo de programa y que si ellas las contratan para conducir fútbol, bueno, pues no están obligadas a ser reporteras, siempre y cuando no las pongan a fingir que son reporteras, me parece extraordinario que conduzcan. Estoy absolutamente en contra de la cosificación de la mujer en los deportes, que las visten como si fueran al antro, pero también creo que es una elección de cada mujer, cómo quiere presentarse ante el público. Y en el caso particular de las comentaristas, de las reporteras de cancha y de las periodistas de a pie, pues que sí, siempre será una pena que en México, en el periodismo deportivo y particularmente en el de fútbol, si no estás flaca, güera y respingada, no vas a llegar muy lejos. Entonces, si asumen que quieren ser reporteras y nunca van a pasar de ahí, está perfecto, pero si tienen ambiciones para algo más, pues tendrán que luchar mucho por eso. Y bueno, yo la verdad claudiqué, pero a quienes decidan pelear, síganlo haciendo, chicas, porque en algún momento los dinosaurios se irán y caerán esos techos de cristal. Sin duda, tendremos que llegar a ese momento y lo aplaudiremos todos los que pues, nos sentimos también orgullosos de ustedes, ¿no? De lo bien que lo pueden hacer. Ay, muchas gracias, Charlie. Pues que haya muchos compañeros, muchos periodistas, muchos comunicadores como tú y como muchos otros amigos, colegas que han apoyado a mujeres, que contratan a mujeres y que saben de la capacidad que tenemos y que somos igual de buenas para comentar y reportar el fútbol como cualquier otro hombre. Sin duda, Gaby. Pues no me queda más que agradecerte este tiempo que nos regalaste. Te mando un abrazote y desearte lo mejor ahora en tu nuevo mundo laboral. En mi nueva etapa laboral de realeza, pero bueno, ya sabes, nunca deja uno de sentir el fútbol por dentro. Así que los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en @elprincipado_latam en todas. Y para cotorrear de fútbol en G Morales Casas en Twitter y me pueden escuchar en La Taquilla con René Franco de lunes a viernes en Radio Fórmula y a las 11:30. Ahí platico mucho de fútbol. Ahí puedo ser Gabigol muchas veces. Y gracias por el gol, Charlie. Un placer, Gaby. Abrazote y ahí estamos en contacto.